James Harper fue humillado en el concesionario City Wheels solo por el color de su piel, una injusticia que dejó su ira y dolor a flor de piel. Brett, el gerente arrogante, mostró un desprecio abierto que enfurecería a cualquiera que valore el respeto y la dignidad. Pero el destino dio un giro inesperado. James se convirtió en el nuevo dueño del concesionario, con el poder de cambiar todo. Y solo imaginen cómo se desató la justicia, transformando aquella humillación en un ejemplo inspirador para todos. James Harper era un joven empresario que había trabajado incansablemente durante años para construir su propio negocio de tecnología. Cada logro, cada noche sin dormir, cada decisión difícil lo había llevado a este punto. Una vida cómoda, reconocimiento en su comunidad y la posibilidad de disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Ese día, con un brillo de satisfacción en los ojos, decidió que era hora de comprarse un sedán nuevo, algo elegante, confiable y que reflejara su éxito. Entró al concesionario de autos usados City Wheels con la mente relajada y un leve entusiasmo. Sus pasos resonaban suavemente en el suelo pulido mientras saludaba a los vendedores con cortesía, sonriendo con esa mezcla de seguridad y tranquilidad que solo alguien que conoce su valor puede tener. El ambiente en el salón era luminoso, con autos alineados perfectamente y música ambiental apenas perceptible. James se acercó a uno de los gerentes, un hombre alto llamado Brett, que estaba conversando con otro cliente. Al notar a James, Brett lo miró de arriba a abajo, con un gesto apenas perceptible, pero lo suficientemente claro para transmitir una evaluación inmediata y tajante. James esperaba ser recibido con la cortesía habitual, un saludo, quizás un comentario amistoso sobre los modelos que había elegido observar. Pero lo que sucedió lo detuvo en seco. «Lo siento, señor», dijo Brett, interrumpiendo cualquier intento de conversación de James. «No atendemos clientes como usted». El aire pareció condensarse de repente. James sintió cómo su pecho se tensaba y su respiración se aceleraba. Cada palabra de Brett cayó como un golpe silencioso, pero devastador. Por un instante, James pensó que no había entendido correctamente, que quizá era una broma de mal gusto o un error. Pero la expresión en el rostro de Brett no dejaba lugar a dudas. Se trataba de un rechazo deliberado, una barrera invisible levantada por alguien que, sin conocerlo, decidió que él no merecía su atención. El shock inicial dio paso a un calor intenso que subía desde su estómago hasta su cabeza. La rabia no era solo por sí mismo, sino por lo que representaba esa actitud. Una injusticia evidente en pleno siglo XXI, en un lugar donde se suponía que la meritocracia y el respeto debían ser la norma. ¿Cómo podía alguien mirar a otro ser humano y decidir, solo por su apariencia, que no merecía ser tratado con dignidad? La indignación de James creció, mezclada con una sensación de humillación que nunca había experimentado. Se quedó allí, inmóvil, mientras su corazón latía con fuerza.
La rabia no era ciega, era consciente, inteligente, una chispa que encendía la necesidad de actuar, de no dejar que aquel momento pasara sin consecuencias. James comprendió de inmediato que lo que acababa de vivir no solo lo afectaba a él, sino que era un recordatorio doloroso de que la lucha por el respeto y la justicia seguía siendo necesaria, incluso en los lugares más inesperados. Por unos segundos, el mundo alrededor de James pareció desvanecerse. Solo quedaba la voz de Brett, la injusticia de sus palabras y el fuego silencioso de la ira que comenzaba a arder dentro de James, fuerte, decidido, imparable. Era un momento de revelación. No se quedaría callado. No permitiría que la injusticia determinara su valor ni su camino. Esa rabia inicial sería el motor que marcaría el comienzo de un cambio, no solo para él, sino para todos los que algún día se enfrentarían a algo similar. James salió del concesionario con los hombros tensos y la mente hecha un torbellino. Cada paso hacia su auto parecía arrastrarlo más profundo en un mar de emociones complejas. Ira, confusión y, sobre todo, un dolor silencioso que no se veía, pero que pesaba con cada latido de su corazón. No se trataba solo de un rechazo, era algo más profundo, un recordatorio de que, incluso después de tantos esfuerzos y logros, todavía existían barreras invisibles que no podía controlar. La injusticia se sentía personal, pero también universal. Pensaba en cuántas personas enfrentaban este tipo de prejuicios cada día, muchas veces en silencio, sin poder alzar la voz. Mientras conducía de regreso a casa, James repasaba mentalmente cada detalle del encuentro. La mirada de Brett, la manera en que lo interrumpió, la indiferencia con la que pronunció aquellas palabras. Cada fragmento se repetía en su mente como un eco doloroso. He trabajado años, he construido un negocio para tener éxito, y ahora me humillan sin siquiera saber quién soy, se repetía, cada vez con más fuerza, como si necesitara grabarlo en su propia conciencia para no olvidarlo. La rabia inicial empezaba a mezclarse con un sentimiento más profundo de vulnerabilidad, una sensación de exposición que lo hacía sentir impotente frente a la arbitrariedad de la injusticia. Al llegar a casa, James fue recibido por Emily, su esposa, quien siempre había sido su roca y su confidente. Al notar la expresión en su rostro, sus ojos se llenaron de preocupación. Sin decir palabra, Emily percibió el peso que James cargaba. Lo abrazó con delicadeza, y en ese gesto silencioso se transmitió comprensión, apoyo y una profunda compasión. No había necesidad de explicaciones. Emily entendía que algo lo había herido de manera profunda. Sentados en la sala, con la luz cálida de las lámparas llenando la habitación, James finalmente empezó a relatar lo sucedido. Su voz era firme, pero contenía un matiz de vulnerabilidad que raramente mostraba. Cada palabra revivía la experiencia, y aunque podía sentir cómo la ira todavía ardía dentro de él, también emergía un dolor más sutil, el dolor de la humillación, de ver cómo años de esfuerzo y dedicación
podían ser ignorados o minimizados por una decisión arbitraria. Emily lo escuchaba atentamente, con los ojos fijos en los suyos, transmitiéndole que no estaba solo, que su experiencia era válida y que merecía ser reconocida. A medida que la conversación avanzaba, James sintió cómo la mezcla de emociones lo dejaba exhausto, pero también consciente de una realidad que no podía evitar. La injusticia existía, y muchas veces era invisible para quienes no la sufrían directamente. La situación parecía desesperanzadora, un muro que parecía infranqueable, pero en el fondo, James sabía que no podía simplemente olvidar lo ocurrido. Ese dolor debía ser reconocido, procesado, y algún día convertido en algo que pudiera generar cambio. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, James se quedó mirando al techo, pensando en el contraste entre su éxito profesional y la vulnerabilidad que había sentido en el concesionario. Dolorido, sí, pero también determinado a no dejar que aquel momento definiera su valor. Era un dolor que marcaría el inicio de una reflexión más profunda, una preparación silenciosa para lo que estaba por venir. La oportunidad de transformar la injusticia en una fuerza para el cambio. Semanas después del incidente en City Wheels, James Harper continuaba con su rutina diaria, aunque la memoria de aquel momento seguía viva en su mente. Cada vez que pensaba en Brett y en la indiferencia con la que lo había tratado, sentía una mezcla de ira y tristeza, pero también un impulso silencioso, como si algo dentro de él le dijera que su historia no había terminado. Sin embargo, la vida tiene formas inesperadas de abrir puertas, y a veces la esperanza llega de los lugares más insospechados. Una mañana, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, sonó su teléfono. Era su abogado, una voz familiar que le transmitía profesionalismo y calma. «James, necesito contarte algo que acabo de confirmar», dijo el abogado, y su tono dejaba entrever que se trataba de una noticia importante. James frunció el ceño, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. El abogado continuó. «El dueño del concesionario, City Wheels, ha vendido el negocio, y el nuevo propietario eres tú». Por un instante, James no pudo procesar la información. Sus ojos se abrieron, su corazón dio un salto, y durante unos segundos, todo parecía irrelevante en comparación con esta revelación. La incredulidad inicial dio paso a una sonrisa tímida que poco a poco se transformó en una emoción más intensa. La sensación de poder, de posibilidad, de justicia, que por fin podía ser restaurada de manera concreta. La noticia era increíble, casi surrealista, pero era real. James colgó el teléfono y se volvió hacia Emily, quien estaba junto a él, observando su reacción con una mezcla de curiosidad y expectativa. «Entonces, puedo cambiar todo», dijo él, apenas conteniendo la emoción en su voz y la sonrisa que se dibujaba en su rostro. Emily lo miró con un brillo en los ojos, una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que este momento era más que una oportunidad de negocio. Era una oportunidad para transformar una experiencia dolorosa en algo positivo, algo que pudiera tener un impacto real en la vida de otras personas también. Mientras procesaba la noticia, James comenzó a visualizar lo que podía hacer. No era solo una cuestión de poseer un concesionario, era la posibilidad de establecer un ejemplo, de crear un lugar donde cada cliente fuera tratado con respeto, donde la diversidad y la inclusión fueran valores fundamentales. Cada decisión que tomara a partir de ese momento podía ser un mensaje poderoso, una forma de asegurarse
de que nadie más experimentara la humillación que él había sentido semanas antes. La esperanza crecía dentro de él como una llama firme que iluminaba incluso los rincones más oscuros de sus recuerdos dolorosos. Por primera vez desde aquel encuentro con Brett, James sintió que podía transformar el dolor en propósito, que cada obstáculo enfrentado y cada injusticia vivida podían servir como combustible para un cambio significativo. Su visión se expandió más allá de sí mismo. Clientes, empleados, su comunidad. Todos podían beneficiarse de una acción guiada por la justicia y el respeto. Esa noche, mientras conversaba con Emily sobre los planes y las posibilidades, James sintió una ligereza que no había experimentado desde el incidente. La esperanza no era solo un sentimiento pasajero, era una certeza tangible, una oportunidad concreta de tomar control de la situación y convertir la adversidad en algo positivo. Por primera vez, la historia que había comenzado con dolor ahora estaba dando paso a un capítulo lleno de propósito, motivación y, sobre todo, esperanza. El día que James regresó al concesionario, City Wheels, fue diferente a cualquier otro. El sol brillaba alto, iluminando los autos relucientes y las vitrinas cuidadosamente organizadas. Pero lo que realmente marcaba la diferencia era la persona que entraba por la puerta. No era un cliente más, era el dueño. Cada paso que daba hacia la recepción parecía resonar con un propósito nuevo, con la certeza de que había llegado el momento de transformar la experiencia vivida semanas atrás en una acción positiva y significativa. Brett, el mismo gerente que lo había rechazado y humillado, lo miró con incredulidad. La expresión en su rostro cambió de confianza a sorpresa, y finalmente a una mezcla de confusión y respeto silencioso. James se acercó a él con calma, sin rencor en los ojos, pero con la firme determinación que solo alguien que ha enfrentado la injusticia y ha decidido actuar correctamente puede mostrar. Ahora me ve no como cliente, sino como propietario, dijo James con una voz firme pero serena. Quiero que todos los empleados reciban capacitación sobre respeto y diversidad. El silencio que siguió fue pesado, lleno de comprensión tardía. Brett no sabía cómo reaccionar. No esperaba que la persona a la que había negado atención se convirtiera en la autoridad que podría cambiar las reglas del juego. En ese momento, James no solo estaba reivindicándose a sí mismo, estaba estableciendo un estándar para todos en el salón y, más allá, para toda la comunidad que podía aprender de este ejemplo. Los empleados que presenciaron la escena sintieron un cambio inmediato en el ambiente. La justicia no era solo un concepto abstracto, estaba allí, palpable, encarnada en las acciones de James. Comprendieron que el respeto y la inclusión no eran opcionales, sino esenciales, y que cada decisión que tomaran a partir de ese día podría contribuir a un entorno más justo y humano. La energía dentro del concesionario cambió. La tensión se transformó en motivación, la incomodidad en aprendizaje y el pasado en una oportunidad para mejorar. La historia de James no se quedó confinada a las paredes de City Wheels. Pronto se volvió viral en redes sociales, compartida por miles de personas que se inspiraban al ver cómo alguien podía transformar su dolor en fuerza y utilizarlo para cambiar la realidad a su alrededor. Cada comentario, cada reacción, reflejaba admiración y esperanza. El ejemplo de James demostraba que el verdadero poder no reside en la venganza ni en la confrontación, sino en la capacidad de crear un mundo más justo y equitativo. James comprendió en ese momento que su historia tenía un alcance más grande de lo que había imaginado. La injusticia que había enfrentado se había convertido en un catalizador para la educación, la conciencia y la acción positiva. Cada paso que dio dentro del concesionario ese día no solo cerraba un capítulo doloroso de su vida, sino que abría innumerables posibilidades para quienes observaran y aprendieran de su ejemplo. Al final del día,
Mientras James observaba a su equipo trabajar con entusiasmo renovado y a Brett intentando comprender la magnitud de la lección que acababa de recibir, una sensación profunda de satisfacción lo invadió. Había transformado la humillación en oportunidad, la injusticia en enseñanza y el dolor en inspiración. Su triunfo no era solo personal, sino colectivo. Un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza está en hacer lo correcto, en liderar con integridad y en demostrar que un mundo más justo es posible cuando alguien tiene el valor de actuar.